Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque hoy podamos reunirnos, Señor, y sentarnos a tus pies para aprender a ti tu palabra, Señor. Rogamos que te muevas entre nosotros, Señor, y que fluyes a través de este estudio, trayendo revelación, entendimiento, Señor, y claridad a nuestra mente para saber cómo lidiar esta área de la guerra espiritual que es el área de la mente, Señor. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a comprender y asimilar todo lo que quise enseñar, Señor, que cubras mis deficiencias y que se pueda transmitir con claridad el mensaje, Señor. Bendice a los que estamos aquí presentes y a los que nos visitan, Señor, y nos están sintonizando desde sus casas, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, este es el tercer taller de la serie del discipulado que damos en Minas. El primero es la introducción del discipulado y luego vemos el taller de sanidad emocional, el cual es muy importante. Son recursos que nos ayudan a saber cómo pelear la guerra espiritual en los diferentes frentes de batalla. El taller anterior, el de sanidad emocional, te ayuda a saber cómo lidiar con las heridas emocionales, cómo lidiar con las emociones, con los dolores emocionales. Es un área donde tienes que saber cómo enfrentarlo y la Biblia te enseña cómo lidiar con eso. Entonces, a partir ya no debe haber excusas si ya tomaste ese taller el de sanidad. En cuanto a las heridas o lo que me hicieron, ya no puedes decir, es que me arruinaron mi vida con lo que me hizo tal o cual persona. Ya no hay tal cosa. Tú ya sabes cómo sanar las heridas, ya sabes cómo sanar el vaso, ya sabes también cómo llenar el vaso con la presencia de Dios, con el amor de Dios, para que tú puedas fluir en ese sentido. Bueno, lidiar con las emociones no es suficiente. Requieres también saber cómo administrar tus pensamientos. Y es indispensable para que sepas o para que puedas mantener o conservar la sanidad emocional. O sea, todo lo que tú sanaste se puede destruir. Y es importante que sepamos cómo renovar nuestra mente y administrar nuestra mente, porque de eso depende el éxito de la vida cristiana. La Biblia nos enseña que necesitamos ver las cosas como Cristo las ve. Y me fascina de Jesús porque Él operaba en un paradigma diferente, en un paradigma superior. Dice la Biblia en Lucas 23, 28, nada más imagínate, la filosofía que Jesús tenía lo hacía actuar como un vencedor en medio de su mayor sufrimiento. ¿Por qué? Porque su paradigma, en cómo estaba pensando, cómo veía las cosas. En un momento de mayor sufrimiento, que era cuando estaba cargando la cruz, donde sus discípulos lo habían traicionado, donde el pueblo le había dado la espalda, aquellas personas que había sanado, aquellas personas a quienes había ministrado, liberado y demás, ahorita lo estaban traicionando. Todo el bien que hizo se lo estaban mal pagando. Lo habían enjuiciado en falso y estaba con la cruz camino a su muerte. Y en medio de eso, tú y yo estaríamos con la pity party llorando, pobrecito, nadie me quiere, y estuviéramos muy mal tú y yo. Y en ese momento se acercan las mujeres cuando estaba Jesús cargando la cruz y le dice, vueltos a ellas, le dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Están las mujeres llorando por él. Dice, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Pregunta, ¿tenía Jesús compasión de sí mismo? Para nada. Él decía, no lloren por mí. De hecho, en su momento más crítico, ¿sabes de quién tiene compasión? No de él. De la gente. De la gente. O sea, ¿qué filosofía lo hacía llevar a tal comportamiento? ¿Qué filosofía lo llevaba a comportarse de esa forma donde en su momento más crítico, de mayor traición, de momento más bajo, él estaba tranquilo, sin autocompadecerse, y sino al contrario, mostrando amor y compasión por la gente alrededor? Tú y yo no tenemos esa capacidad por nosotros mismos. Pero el hecho de que no lo tengamos no significa que no la debamos de tener. La Biblia dice que a nosotros se nos ha dado la mente de Cristo. 1 Corintios 6, 16 habla acerca de eso. De que nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí. Por eso dice Isaías 55, 9. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y eso es algo de esperarse.
Oye, ¿cómo piensa Dios? Piensa mucho más alto que el pensamiento humano. Eso es lo que lo lleva a comportarse como se comporta. Eso llevó a Jesús a que se comportara como se comportó. Pero la ventaja, chicos, es que esta descripción no es una descripción de lo que debe ser. Está detallando una problemática. Mis pensamientos no son como los tuyos. Pero no es para que se quede así. Por eso la Biblia nos enseña que se nos ha dado la mente de Cristo. Porque la idea es que tú llegues a pensar como Cristo piensa. Sí, debemos desarrollar la mente de Cristo. Dice 1 Corintios 2:16. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? ¿Quién? Dice, nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Es decir, chicos, cuando decimos que tiene la mente de Cristo, tenemos acceso a la filosofía de vida que Jesús tenía. Y nosotros podemos tener acceso a esa mentalidad. No significa que llega el Espíritu Santo y que automáticamente ya vas a pensar como Él. Sino significa que ya tienes acceso a esa mentalidad y puedes tú absorberla. Puedes tú desarrollar la mente de Cristo. ¿Te imaginas tú pensar como Cristo piensa? Bueno, esa es la idea de este taller, chicos. Porque si tú piensas como Cristo piensa, en el momento más difícil de tu vida, en los obstáculos más complejos, en las cosas más tristes y dolorosas de tu vida, tú vas a poder estar encima de las circunstancias, porque ves las cosas como Cristo las ve. ¿Sí? Y eso es lo que Jesús nos vino a enseñar. Por eso aparece Jesús y lo que empieza a hacer fue un cambio de paradigma. En Mateo capítulo 5, que vamos a retomar en el estudio inductivo, dice Jesús en el versículo 21, 22, versículo 26, 27, 33, 34, 38, 39, 43, 44, son versículos donde repite la misma frase. Oíste que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Cambio de paradigma. O sea, toda esa forma de pensar, wrong. Pero ahora yo te enseño un camino diferente, una forma de pensar diferente. Y esa forma de pensar, chicos, es lo que te ayuda a entender la lógica de Dios detrás de todo lo que nos ordena. Sin esta forma de pensar, se te va a hacer locura, no vas a poder caminar en los caminos del Señor. Porque para poder absorber la vida nueva en Cristo, tú requieres una nueva forma de pensar. Es lo que Jesús decía de los odres del vino nuevo, que tiene que ser vaciado ¿en dónde? En odres nuevos. Si se vacía en odres viejos, no va a aguantar los odres. Para aclaración, el vino se vaciaba en unas cantimploras de piel y tenía que ser nueva porque por la fermentación del vino se ensanchaba, ¿sí? Y si ya estaban ensanchados, si ya estaban viejos y vaciabas el vino que apenas para fermentarse, la fermentación hacía que explotara y que se rompiera, ¿sí? Lo mismo pasa con la vida cristiana. Dios va a poner de ti demandas, ordenanzas, va a esperar a ti o va a demandar a ti un estilo de vida que tu mentalidad mundana no puede soportar. El nuevo estilo de vida requiere una nueva mentalidad para que puedas comprender eso. Y eso te va a ayudar a entender la nueva mentalidad, la lógica de lo que Dios demanda de nosotros. Como, por ejemplo, oye, ama a tu enemigo, bendícelo, ora por él. ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué orar por mi enemigo? Si me hizo esto, lo justo sería pagarle, ¿sí? O gózate cuando te vituperan. ¿Cuál es la lógica, chicos? O dichoso considérate muy dichoso cuando te persigan. O sé desprendido, vende todo lo que tengas. ¿Sí? Ups. O también no inviertas tu vida en cosas terrenales, da tu vida por mi causa. O gózate en las pruebas. O cuando padezcas injusticias, glorifica a Dios. O da gracias a Dios por todo. Por todo, incluso por lo malo, por todo. O todo obra para tu bien. ¿Cuál es la lógica de eso, chicos? ¿Alguien ha sufrido alguna injusticia? Y dice, oye, lo justo es que se lo devuelva. Y el Señor dice que no lo hagas. Y tú dices, ¿por qué? No entiendo. O sufres una situación difícil y dice, gózate. Y da gracias por eso. ¿Cuál es la lógica? En tu mente carnal, mundana, así, terrenal, es imposible que entiendas los mandatos de Dios y las exigencias que Él pide de ti.
Por eso se nos demanda que renovemos nuestra mente. Si no la renuevas, tú vas a ser víctima de este mundo, de lo que sucede aquí en la tierra. Si piensas como Jesús, vas a estar por encima de las cosas que suceden en este mundo. Y eso es donde entra la importancia de la mente renovada, chicos. Mente renovada, ¿saben? La Biblia te enseña varias cosas con respecto a la mente renovada. Una de ellas es, por ejemplo, que la palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad, cambio de actitud. Y es un requisito para la salvación, chicos. Arrepentimiento, cambio de mentalidad, cambio de actitud es indispensable para la salvación. Jesús dijo en varias partes, como Lucas 3, 13:5 y 13:3, que si no se arrepienten, van a perecer. O sea, tan importante es el cambio de actitud, el cambio de mentalidad, que de eso depende tu vida eterna. De hecho, es lo que es lo que predicaba Juan el Bautista y también lo que predicaba Jesús. Por ejemplo, cuando llegó Juan el Bautista, en Mateo 13, del 1 al 12, fíjate lo que dice. En esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea, comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Fíjate cómo arrepiéntete. ¡Ey! Cambia de actitud. Sí. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Juan usaba ropa de tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas, ya saben a qué langostas nos referimos, ¿verdad? Los saltamontes. Y miel silvestre. Gente de Jerusalén y de toda Judea y de todo el valle de Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó: ¿quién les advirtió que huyeran de la ira venidera, de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que de Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarles las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona de su trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Eso fue Juan Bautista. Palabras muy severas en cuanto a lo que va a pasar si no te arrepientes. Si no te arrepientes, hacha y fuego. Sí. Y venía gente diciendo: pues cumplo con el ritual del bautismo. Y ¿quién te enseñó a ir? No se trata de cumplir un ritual. Tiene que haber un arrepentimiento, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Sin eso no vas a escapar del juicio que viene. Marcos 1, del 14-15, Jesús dice que llega Jesús predicando. Dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjate que esto es sumamente ofensivo. Por si acaso no te habías dado cuenta. ¿Por qué ofensivo? Porque cuando alguien llega contigo y entiendes el significado de la palabra arrepentimiento, lo que te está diciendo es que tu forma de pensar, tus creencias están mal. ¿Quién eres tú para decirme eso? Pero eso radica en la Biblia, la conversión. ¿Estás dispuesto a dejar tus creencias, tu forma de pensar y depositar tu confianza en la palabra de Dios, en lo que Él dice? Sí, es muy... y ahorita, chicos, ¿cómo estamos con lo políticamente correcto? Decirle: oye, lo que tú crees está mal. Tu forma de pensar está equivocada. Qué fuerte, ¿no? Pero es eso la esencia del arrepentimiento, chicos. Un cambio de actitud, un cambio de tu forma de pensar es... Jesús, cuando estaba predicando, y que Juan el Bautista diciendo: es que lo que crees está mal. Y la conversión es reconocer que sabes que esto es cierto. Quiero cambiar mi forma de pensar, quiero cambiar mis creencias. ¿Qué tengo que hacer? Y te da Jesús la solución: cree en el evangelio.
Entonces fíjate lo que dice, arrepiéntete, cree en el Evangelio, arrepiéntete, tus creencias están mal. ¿Por cuál las cambio? Por las del Evangelio, por las de la palabra de Dios. Qué fuerte. Y esto es esencial, chicos, para la salvación. Oye, no quiero cambiar mi forma de pensar. Olvídate. Mi forma de pensar está correcta. Olvídate. Sí. Una conversión cristiana radica en la esencia del corazón, es cambiar tus creencias por las de la Biblia. Sí, tomar ese paso de me rindo, sí, me despojo de mi forma de pensar y estoy dispuesto a abrazar lo que la Biblia enseña. Entonces, es esencial para la salvación, es esencial también para vivir una vida victoriosa. Es esencial para la madurez, para conquistar las promesas de Dios. Déjame declararte esto. No puedes vivir la vida cristiana, no puedes cumplir tu propósito sin una mente renovada. Imposible. Oye, quiero cumplir el propósito de Dios. Si no estás renovando tu mente, no hay propósito. Olvídate. Si no estás renovando tu mente, no hay madurez. No hay conquista de promesas, de la promesa de Dios. Fíjate lo que dice 1 Corintios 3, del 1 al 3. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales o maduras. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso, y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Fíjate lo que está diciendo. Eran personas que pensaban como la gente del mundo, vivían como gente del mundo. Y está diciendo, ¿sabes qué? Por causa de esa mente carnal, tú eres un inmaduro, un niño espiritual. Porque la mente renovada es indispensable para la madurez espiritual. Entre más tú vayas pensando conforme Cristo piensa, más maduro eres tú. Y es con esa madurez que se conquistan las promesas. Se vive el propósito de Dios para tu vida, no en tu mentalidad carnal. Efesios 4:14 dice, así que ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Los niños tienen una mentalidad carnal y son ignorantes de la palabra de Dios, chicos. Sí, aún les falta conocimiento y por eso son desviados por cualquier viento de doctrina. Porque no tienen la mentalidad, la madurez para discernir entre el engaño de la verdad. Sí. Entonces se requiere para la madurez, para no ser desviado y también para conquistar las promesas de Dios. ¿Te acuerdas cuál fue la razón por la cual el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida? Por su actitud, chicos. Por su actitud. Números 13, del 30 al 33. Después de que enviaron a los 12 espías para explorar la tierra y traer un reporte de cómo estaba la tierra prometida. Llegaron los dos espías y 2 de ellos trajeron un buen reporte y los demás dijeron, hay gigantes, bla, 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 bla. Empezaron a dar un mal reporte de que no vamos a poder, son más fuertes, más grandes que nosotros. Y dice, pero Caleb, que uno de los 2 espías buenos, dice, trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra. Fíjate la actitud. Dijo, de seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. ¿Te das cuenta de la diferencia entre uno y otro? La forma de pensar. Unos, si podemos, ya vimos la obra de Dios, cómo abrió el mar rojo, ya vimos cómo nos salvó, podemos hacerlo. Y los demás, no vamos a poder, son gigantes y demás. De hecho, el siguiente capítulo que continúa con esa trama, capítulo 14 del 2 al 4 dice,
Todo el pueblo escuchó el mal reporte y dice, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, o incluso en el desierto, se quejaban, porque el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla. A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No será mejor que volvamos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos, escogamos un nuevo líder y regresemos a Egipto. ¿Todo con qué? Por la actitud, chicos, la forma de pensar. Dios va a poner en tu vida, tu propósito va a depender de que tengas la actitud correcta, la mentalidad correcta para que puedas conquistar eso que Dios tiene preparado para ti. Fuera de eso, bye. Dice Números 14, ese mismo, más adelante, versículo 11 y versículo del 27 al 31. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Fíjate, ¿había hecho maravillas y cambió su forma de pensar? No. ¿Veían eso? Dice, ¿hasta cuándo han de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Y he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas, así que diles de parte mía, juro por mí mismo, que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomarán posesión de la tierra que les prometí. Solo entrará Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que sería botín de guerra. Y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Y en este pasaje, ahí más adelante te dice que Josué y Caleb, dice Dios, tenían una actitud diferente. Por eso es esencial la mente renovada, chicos. Tú piensas mal, vas a esperar malas cosas de Dios. Aquí ellos esperaban que Dios los iba a abandonar, que los iba a traicionar, y recibieron lo que estaban esperando, de acuerdo a su actitud. Sí. Por eso es esencial, chicos, la mente renovada, la actitud correcta, porque es importantísimo para vivir una vida de victoria, indispensable para la madurez y para conquistar las promesas de Dios. Dice, oye, ¿por qué sigo en el desierto en mi vida? Seguramente la mentalidad tiene algo que ver en eso. Sí. También es esencial para experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, chicos. Cuando no entiendes la mente, no tienes la mente renovada, ¿sabes qué pasa contigo? Te resientes con la voluntad de Dios. Te duele, se te hace horrible. Dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Fíjate lo que ocasiona la renovación de la mente. Renovar la mente te lleva a conocer la voluntad de Dios y a experimentarla como algo bueno, agradable y perfecto. Sin la mente renovada, no conoces la voluntad de Dios y no la experimentas como algo bueno, agradable y perfecto. De hecho, te presenta a Dios su voluntad, dice, esta es mi voluntad, hijo, y tú, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Sí? Se te hace repulsiva. Claro, pues estás pensando diferente, desde una perspectiva terrenal, mundana. Y Dios quiere que pienses como Él piensa. Cuando piensas como Él piensa, se te hace su voluntad, wow, te gozas con lo que Él permite y hace. Y te lleva a la madurez. ¿Vamos entendiendo? Por eso es importante. Y eso es importante, chicos, porque de esto depende tu gozo. Porque al final de cuentas, a ti como cristiano se te ha ordenado vivir en la voluntad de Dios. Y si no tienes la mente renovada, vivir en la voluntad de Dios te va a hacer algo sufrido, difícil, amargo. Pero con la mente renovada, vivir en la voluntad de Dios es fuente de gozo, de alegría, de plenitud. Y entonces viene la lógica de poder dar gracias a Dios por todo. A lo mejor estás detectando que me falta renovar la mente. Golpe bajo. También es esencial, chicos, para mantener la libertad. Mantener la libertad. ¿Sabes?
La forma de pensar del mundo, la doctrina de Satanás, esclaviza al pecado. Te esclaviza a los mandamientos de los hombres, a las tradiciones. Dice Gálatas 4:3, reclamándole Pablo a los de Gálatas. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados a los principios de este mundo. ¿Cómo que principios de este mundo? Sí, al paradigma de este mundo. Hay gente que piensa que son libres si no se someten a Dios, cuando en la verdad son esclavos de la forma de pensar de Satanás, de este mundo. Esclavos, porque déjame aclararte esto, el ser humano no desarrolla su propia ideología, se le provee. Ya hay dos fuentes, o la de Dios o la del enemigo. Fíjate, tú y yo somos como esa computadora que de nada sirve sin el software. No, tal vez aquí no, ahorita todos llegan, saben, difícilmente han conocido alguna computadora sin software, pero a los que llegamos a conocer esas computadoras donde tenías la computadora y no tenías software, tenías que tener un floppy, un disco para meterle un software para que pudiera funcionar, y la computadora sin software no servía para nada. Tú y yo somos esa computadora. Necesitamos una ideología, una cosmovisión para poder funcionar en esta vida, y solamente hay dos proveedores: o Dios o Satanás. Y su ideología, cualquiera de los dos, te vas a tener que someter a ella. Cuando te sometes a la ideología de Satanás, a la ideología de este mundo, a los principios de este mundo, ellos te tienen esclavizado, subyugado. Dice en el versículo 9 de este mismo capítulo 4 de Gálatas: así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez quieren convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo. Te llevan a trabajar en este paradigma, chicos. Por ejemplo, el paradigma de este mundo te dice, la felicidad se consigue con los bienes materiales. Y tú vas, se consigue teniendo fama. Y vas, sí, paradigma de este mundo. O te dice, ¿sabes qué? Para ir al cielo tienes que portarte bien. Y estás ahí tú, ¿cuándo va a ser suficiente? ¿Sí? Te esclaviza. Solamente la mentalidad en Cristo te libera a tu verdadero propósito y a vivir todo lo que Dios tiene preparado para ti. La mentalidad de este mundo quiere cortarte las alas, lo que Dios quiere, lo que Dios sabe que puede hacer. Te corta la libertad. Y muchos cristianos todavía tienen mucha mentalidad del mundo, con paradigmas, con tradiciones que les impiden hacer cosas. Por ejemplo, cuando dijimos, oye, cuando decíamos que estamos teniendo un ministerio y me están, oye, ¿bajo qué cobertura? Bajo ninguna, porque tenemos libertad para servir al prójimo con amor, de acuerdo a Gálatas 5:13. Y paniqueados, porque el paradigma de este mundo los habían esclavizado a tal punto que no podían hacer nada sin permiso de alguien más. Imagínate, mentalidad de este mundo. Y eso es lo que pasa. La mentalidad de este mundo te esclaviza, te impide vivir esa libertad que tienes en Cristo Jesús. Por eso Jesús me fascinaba, Él conocía sus derechos y libertades, porque sabía las reglas del juego, conocía la mentalidad de Dios. Llegamos a Jesús, oye, ¿quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Le cuestionaba y le molestaba a la gente porque no lo podían controlar, porque Él era libre en su mentalidad, chicos. Oye, hasta a veces los fariseos eran como muy cuidadosos de que o sea, no puedo cargar tantas cosas el sábado y Jesús, vamos a sanar, hace falta, y el sábado sanaba. Y a veces dejaba que los discípulos comieran con las manos sucias cuando era así el tabú, porque Él sabía, Él tenía el conocimiento que lo hacía libre. Sí. Jesús nos dijo eso, que si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Y hay muchas esclavitudes en muchos aspectos que el enemigo tiene sobre nosotros, que nos lleva a matrimonios destrozados, a vidas arruinadas porque nos tiene esclavizados. Sí. Y solamente se experimenta esa libertad cuando venimos a Cristo. Y eso viene con el conocimiento, con el cambio de mentalidad. Qué fuerte, ¿no? También es esencial para mantener la sanidad, chicos.
¿Por qué? Porque puedes echar a perder la sanidad. ¿Se puede echar a perder? Sí. ¿Tú ya te acuerdas de los 4 procesos de sanidad emocional? Primer proceso, primer paso, ¿cuál es? Descargar el dolor. Segundo, perdonar. Recibir consuelo y dar gracias. De gracias que por esa fregadera que te dolió. Hay que aclarar. Doy gracias por mi abuelito. Tiene que ser genuino, exactamente. Bueno, tú puedes haber llegado al consuelo de que, Señor, te dice tu Padre Celestial, hijito, esto fue para esto, para tu bien, fue para esta situación, y tú das gracias, gracias, Señor, porque esto me está ayudando para esto, y dices, genial. Pero luego llega el enemigo y te puede meter una actitud diferente, y tú puedes comprarla. O sea, ¿te acuerdas que las heridas se fueron por la forma en que reaccionas? ¿Te acuerdas que la consolación implica un proceso de arrepentimiento de mentalidad donde tú veías que te fregó en la vida, pero el consuelo te lleva a cambiar la perspectiva y a ver, wow, esto está obrando para mi bien? ¿Sí? Bueno, se puede revertir esa actitud, chicos. Después de ver lo que está obrando para tu bien, se te olvida y empiezas a quejarte por eso. ¿Y sabes qué está haciendo? La sanidad se empieza a revertir. Yo recuerdo situaciones cuando yo ya me había consolado con algunos aspectos y estaba llegando la queja sobre ese mismo aspecto, pensamientos de queja. No, esto, el otro. Y cuando me empecé a quejar, nada más vi que en una especie de imagen mental donde veía que había un muro y estaba quitando ladrillo de un muro que se había edificado. Un ladrillo estaba derribando lo que se había edificado. Y Dios me dijo, cuida tu actitud, cuida la sanidad que ya habías recibido. No vuelvas al vómito. Y la Biblia dice, Proverbios 26:11, así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. La perra bañada vuelve a revolcarse en el vómito. Sí, y 2 Pedro 2:22 es una referencia de ese. Dice, en su caso sucedió lo que acertadamente afirman esos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Señor te sanó, vamos a desanarnos. Nueva palabra. Sí. Y se puede hacer, chicos, con tu actitud. En vez de estar agradecido, ya la cambiaste en una queja y en una amargura. Qué heavy, ¿no? Toda la mente te ayuda a mantener, la mente renovada te ayuda a mantener la sanidad. También la mente renovada, chicos, trae beneficios en diferentes niveles. Indispensable para que te puedas relacionar con Dios. Ups. Te ayuda en tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque para que puedas comprender a Dios tienes que pensar como Dios piensa. Si no, se te va a hacer incomprensible. Y déjame decirte una cosa. Dios es objeto de estudio. Dios es sumamente complejo. Hay gente que quiere una teología simplista. Olvídate de eso. Y eso es un paradigma del mundo. ¿Sí? Si el Dios que hizo el cuerpo humano, que requiere... ¿Cuántos años estudian los doctores para estudiar el cuerpo humano, chicos? Toda la vida. Son unos 10 años con especialidad. No, con Dios nunca te lo vas a acabar. 10 años para estudiar nada más el cuerpo humano, chicos. Y todavía es con una especialidad, nada más con una especialidad de todas las especialidades. Sí, aparte de eso. Ay, no. Con Dios que hizo el cuerpo humano, chicos, puedes esperarte toda una eternidad para comprenderlo. Es objeto de estudio, me refiero que tienes que estudiarlo para comprenderlo. Y al renovar tu mente, al pensar como Dios piensa, porque tenemos acceso a su ideología, a su forma de pensar por las escrituras, tú te relacionas mejor con Dios. Sí. Tú puedes también traer beneficio no solamente en tu relación con Dios, también puedes vencer las pruebas y dificultades. Van a requerir, van a demandar de ti una mente renovada, tus pruebas y dificultades. Sí. De hecho, vamos a ver más adelante eso. Va a requerir la actitud correcta y también el conocimiento correcto, que eso es lo que implica la mente renovada, chicos. Y también va a ayudarte para que las cosas te salgan bien, que es el conocimiento, los principios de Dios para la familia, el trabajo y demás, porque Dios tiene principios, chicos, para todas las áreas de la vida. El creador del universo puso normas para todo. ¿Para fregarnos la vida? No. Para que podamos
vencer y tener victoria en cualquier área de la vida. Es por esos principios que Dios ha puesto en diferentes áreas, incluso la física y demás, la aerodinámica. Por conocer esos principios, tú y yo podemos viajar en un objeto, ¿sí?, que pesa toneladas a través del aire. Porque conocemos los principios de aerodinámica, chicos, que Dios estableció. Nos permite hacer cosas maravillosas. Conocer el principio de Dios te lleva a vencer y a construir grandes rascacielos, aviones, grandiosas familias, trabajos, amistades, iglesias, por conocer los principios de Dios. Entonces te libera. ¿Vamos bien, chicos? Entonces, la importancia de la mente renovada. Cuando tú te conviertes a Cristo, comienzas el proceso de renovación de mente que va a durar toda tu vida cristiana. Tu mentalidad no cambia de la noche a la mañana. Tu mentalidad es un proceso que va avanzando. De una mentalidad carnal, mundana, que piensas como molesto a la gente, a una mentalidad como la de Cristo, en donde ya te conviertes el bicho raro porque ves las cosas diferentes y la gente ya no te comprende. Así como Jesús. Sí. Pero ya comprendes tú a Jesús cuando llegues a ese nivel. Comprendes a Dios. ¿Cómo se renueva la mente renovada, chicos? El cómo. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. La Biblia te da mandamientos para todas las áreas de la vida, incluso para tu pensamiento. No es como que yo puedo pensar lo que yo quiera. El Señor dice, no. Tú tienes que pensar de acuerdo a esto. Te estoy dando una directriz de lo que debe haber en tu mente. ¿Cómo se lleva a cabo este cambio de mentalidad? Primero tienes que cambiar tus creencias. ¿Cómo cambias tu forma de pensar? Tienes que cambiar tus creencias. Pero para ello tienes que sustituirlas por otras. Por eso Jesús decía, arrepiéntate. Ok, cambia tu mentalidad. ¿Pero cómo? Sustituyendo tus creencias. ¿Por cuáles? Por las del Evangelio. Te dice, arrepiéntate y cree en el Evangelio. Cambia el software. ¿Sí? Tus creencias es lo que determina tu forma de pensar, chicos. Tus creencias operan al nivel del subconsciente. Tú no estás consciente de ellas, pero sirven como plataforma para llegar a las conclusiones a las que llegas. Tus creencias es lo que te lleva a interpretar la vida. A ver las cosas como las ves. Y tú tienes que cambiarlas para que tú puedas ver la vida como Dios la ve. ¿Con qué cambiamos las creencias? Por las de la palabra de Dios. Como única autoridad. 2 Timoteo 3, del 15 al 17 dice, desde la niñez se te ha enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La Escritura, chicos, tiene el proceso de reformar al ser humano. Sí. Cuando te sales de la Biblia, te vuelves a fábulas, a mitos. 2 Timoteo 4:4 dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos, a fábulas, a mentiras. La única forma en que podemos renovar tu mente, que puedes cambiar tu mente, no es por ideologías de ahí, no, tiene que estar enraizada en la palabra de Dios. No se trata que cambies tu forma de pensar por cualquier forma de pensar. Sí. Pues ya estoy leyendo un libro de superación personal. Ya estoy leyendo un libro de cómo vencer a qué. No. Es la Biblia. Queremos pensar como Dios piensa. Y déjame aclararte esto, nada más para también. Es cierto, la Biblia no tiene toda la verdad. Pero tiene la verdad básica. Sí. Fíjate lo que dice Romanos 1, del 19 al 20. Dice, como la creación también da testimonio acerca de la verdad. Dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios, pero porque Él se los ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo,
Todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer acerca de Dios. Fíjate cómo está hablando de que la creación te enseña teología. Te enseña la verdad acerca de Dios. La creación. Y hay muchos aspectos en la creación, como por ejemplo la física, las matemáticas, más que son asuntos de verdad, que no vienen en la Biblia, chicos. Pero se ven y se estudian en la creación. Pero la Biblia tiene los componentes básicos para conformar tu cosmovisión, tu forma de pensar, tus creencias, chicos, que son indispensables para llegar a descubrir las otras verdades. No sé si sepas, pero el desarrollo de la ciencia fue gracias a que la fe cristiana, con sus creencias, puso la plataforma, las creencias esenciales que le permitieron al científico descubrir las otras verdades en la creación. La ciencia utilizó el paradigma cristiano para llegar a su descubrimiento, chicos. Porque por ejemplo, para los paganos, la naturaleza, de acuerdo a sus creencias, no era objeto de estudio, era objeto de veneración. Llega el paradigma cristiano y dice, la naturaleza no es objeto de veneración, sí, sino es objeto de estudio. El que es objeto de veneración es Dios. Sí. Y así varios paradigmas que llegaron a que permitieron que la naturaleza fuera, que la ciencia se desarrollara por las creencias básicas que estableció la fe cristiana, chicos. Sí. Obviamente, tienes a gente que rechaza el paradigma cristiano, que rechaza la verdad y se va tras mitos. Tenemos, por ejemplo, no sé si han visto el video de Zeitgeist, que es algo que comentamos en taller de apologética, que habla de teoría de conspiración y también habla de que el cristianismo es una conspiración para engañar a la humanidad, que Jesús nunca existió históricamente y demás. Esa idea de que Jesús no existió históricamente también se ha enseñado en el centro jesuita aquí del obispado. Porque cuando rechazas la verdad, chicos, inevitablemente te vas a volver a mitos como esos, que promueven la idea del Jesús mítico, no histórico, que es dicen que ellos que es el producto, Jesús es el producto del plagio de otras religiones. Imagínate que Jesús, ¿sabes qué? Agarraron de esta religión y armaron aquí su nueva religión. Rechazando todas las evidencias que hay con respecto a la historicidad de Jesús. Cuando rechazas la verdad, inevitablemente vas a caer en la mentira, en esos mitos. Y vas a ser llevado por cualquier viento de doctrina. Efesios 4:14 del 15 dice, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean las artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y esa es la idea, chicos. Que tú crezcas en la verdad, renovando en tu mente, cambiando la forma de pensar que todo hoy tienes del mundo, por la de Dios. Que no te vuelvas a mitos, que sepas distinguir la mentira y la verdad. Porque los hombres se van a presentar a transmitirte enseñanzas como si fueran de Dios, y no lo son. No siempre. Y tú tienes que distinguirlos. Por eso tienes que estar enraizado en las Escrituras. ¿Te acuerdas? En Mateo 15, del 3 al 9, se presentó los fariseos con Jesús y le dijeron, ¿por qué ustedes? Jesús le respondió a los fariseos cuando le empezó a decir a Jesús, oye, ¿por qué están comiendo con las manos sucias los discípulos? ¿Por qué están violando la tradición de los ancianos? Y Jesús le respondió, ¿por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Fíjate, por tradiciones, ellos violando ¿qué? Los mandamientos de Dios. Dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Estaban adquiriendo, no la verdad, estaban adquiriendo tradiciones y formas de pensar de este mundo, esclavizándose otra vez a los rudimientos de este mundo, chicos, y no los de Dios, porque no estaban enraizados en la palabra. Y la idea es que tú cambies de forma de pensar, chicos, pero no por tradiciones, sino por la palabra viva.
porque si no va a ser conformado a este mundo. Dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto obviamente va a implicar que no seas políticamente correcto. Porque cuando uno, como dicen, la verdad no peca, pero incomoda. Sí, y a Jesús lo odiaban por eso. Juan 7:7 dice que usted no tiene razón para aborrecerlos, pero a mí el mundo me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Doy testimonio de la verdad acerca de que, hey, lo que está haciendo está equivocado. Y Jesús lo hacía para molestarlos, no, porque ¿cómo puedes llamar a una persona a que se arrepienta si no le muestras claramente primero que está en un error? Pero eso es incómodo. Por eso le decía, oye, cuando le dices a alguien, arrepiéntete, está diciendo, ¿sabes que estás mal? Y es como que, ¿cómo te atreves a decirme eso? Pero para eso requieres el conocimiento de la palabra de Dios. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Si te das cuenta, cómo la palabra de Dios es la única autoridad, pero tú la olvidas y dice Dios, me voy contigo. Pero si tú te echas raíces en ella, vas a crecer en la renovación de tu entendimiento a ser más conformado a la imagen de Cristo. Y es indispensable arraigarte en la palabra de Dios, si no vas a irte a mitos o a tradiciones humanas, porque tú no tienes el conocimiento de la palabra de Dios. Vas a ser desviado por cualquier viento de doctrina. Entonces tienes que hacerlo con la palabra de Dios. Y para eso tienes que adquirir nuevos hábitos, chicos. Ay, nuevos hábitos. Sí, nuevos hábitos. ¿Alguien que ha tenido forjado el hábito, por ejemplo, de hacer ejercicio? ¿Qué tal al inicio? Es bien complejo, ¿no? O el hábito de comer sano. Amén. Tomar agua. El hábito de tomar agua. Al inicio, cuando se forma un hábito, chicos, es bien difícil. Y tú cuando llegas a Cristo, muchas personas piensan que pueden seguir a Cristo a la católica. ¿Eso es verdad? ¿A qué me refiero? A que Dios los domingos. Y no es así. Tú cuando llegas a Cristo, el Señor viene y te lava, y tú tienes que desarrollar un hábito diferente al de solamente congregarte una vez a la semana. Recuerdo, mi papá me llevaba todos los domingos y de niño y era como que, ¿tenemos que ir a la iglesia? Sí, tenemos que ir. Y era de rigor ir a misa todos los domingos. Llegó a Cristo y ahora me enseñan que, ¿sabes qué? No es suficiente. Todos los días. Tienes que cambiar los hábitos. ¿Por qué? Porque tú ignorante y tú expuesto al mundo en una vida diaria, ignorancia más exposición al mundo es igual a perdición. Porque el mundo está continuamente endoctrinándote, chicos. Y no hay la contrabalanza, no hay la balanza que te esté llevando a sopesar o a contrapesar lo que el mundo te enseña. Y es aquí donde tienes que desarrollar nuevos hábitos. Primero, cuidar lo que consumes. Ya eres cristiano, ya no puedes consumir lo que sea. Sí. ¿A qué me refiero? Lo que oyes, lo que ves, lo que piensas, lo que sientes, con quién te juntas. Pero lo que oyes, Efesios 5, del 3 al 4, fíjate lo que dice la Biblia. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Cambio de hábitos, tengo que cambiar incluso mi forma de hablar y las conversaciones que tengo. Sí, lo que oyes. Tienes que cambiar lo que ves. Antes veías cualquier cosa, cualquier mujer en la tele. Job 31:1 dice, yo había convenido con mis ojos en no mirar con lujuria a ninguna mujer. Aún lo que sientes y lo que piensas, tienes que ya volverte consciente de que ya no puedes darte el lujo de pensar y sentir lo que sea. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, cuida lo que entra en tu corazón, en tu mente. También tienes que cuidar lo que juntas, con quién te juntas. 1 Corintios 5, 15, 33 dice: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Y aquí ya hemos platicado que cuando te juntas con una persona, no solamente te juntas con ella, te estás exponiendo a su forma de pensar y te estás juntando también con sus demonios. Sí, la persona puede estar poseída y los demonios se están metiendo ahí taladrando. Porque acuérdense, la Biblia dice que tenemos una lucha no contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad de las regiones celestes. Es decir, contra seres espirituales que se le llaman demonios. Y ellos están polulando el ambiente, chicos. Existen y son reales. Entonces, cuando te juntas con alguien, tienes que verificar con quién te juntas, porque, oye, no es cristiano, ha abierto puertas y demás, o tiene mal comportamiento, seguramente tiene acompañantes espirituales que te van a estar hostigando también y te van a tratar de seducirte a que te comportes como ellos. Sí. Hay un taller, fue un estudio que se llama Apartados, creo que son 3 sesiones, y te hablamos de cómo el Señor nos dejó aquí en este mundo y la forma en que no nos volvamos, nos dejó en este mundo sin que nos volvamos a este mundo. Y vemos cómo se maneja eso, cómo se logra eso. Y vimos ahí que la forma en que se logra eso es, primero, estando en guardia, buscando conquistar al mundo. Bajas la guardia y los tomas como amigochos, ellos te van a conquistar a ti, porque ellos quieren evangelizarte o quieren convertirte. La única forma es estando en guardia de tú queriendo convertirlos a ellos. Baja la guardia, ya pariste chayotes. Entonces tienes que cuidar lo que consumes. Tienes que leer la Biblia diariamente. Diariamente. Fíjate lo que dice la Biblia. Primero de Pedro 2:2. Deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en salvación. Fíjate que deseen la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. ¿Alguien ha visto a un bebé llorar de hambre? Nosotros como papás primerizos una vez cometimos una borrada. Pues teníamos a Samantha de bebita y demás. Y pues ya sabes que a los bebés hay que darles de comer cada 2 horas. Cada 2 horas. Y pues perdimos noción de tiempo. Y mi hija Sammy en ese entonces empezó así a llorar, pero y nosotros, pues ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Pues ya le chicamos el pañal, nada, y la ropita y demás, y no dejaba de llorar así bien, y nosotros, pues hay que reprender a la perturbación, y vamos a reprender, pusimos alabanzas y demás, y de repente dijimos, oye, ¿hace cuánto que no come? Y era llorido de hambre, sí. Se nos había pasado el pequeño detalle de que comen cada 2 horas. Pero así como un niño recién nacido que llora y clama por alimento, le dice a la Biblia que tú debes de clamar por la palabra de Dios. Mira, los únicos bebés que no claman por la palabra de Dios son bebés muertos. Sí, pero una persona que ha nacido de nuevo, es típica situación, chicos, de una persona que ha nacido de nuevo. Tiene un hambre por Dios. Amén. Tiene un hambre de quiero conocer a Dios. Y te bebes la Biblia. Sí. Y a veces pruebas una genuina conversión porque ese hambre. Exactamente. Pero espera que la Biblia te confronte. Leer la Biblia no va a ser como que, qué bonito cuento das. No. Va a llegar, dice la Biblia, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos. O sea, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te penetra. Tú lees la Biblia y te confronta en tus creencias y en tu comportamiento. Mira, yo recuerdo cuando empezaba a leer la Biblia y vienes con un paradigma y ves que
la Biblia dice algo diferente para mí. Yo recuerdo que yo lo ignoraba. O sea, nada. ¿Por qué? Porque tú vives en un mundo donde la mayoría de la gente ignora la Biblia o no hace caso a la Biblia tal cual, aún dentro de la iglesia cristiana. Entonces tú ves y dices, pues no es cierto, no sé tal cual. Pero sí es tal cual. Y confrontas ese comportamiento. Sí. Cuando la Biblia dice, yo recuerdo, leía la Biblia y dice, oye, que no digas maldiciones, yo, pues todos decimos. Y me lo saltaba. Yo sé que yo estoy haciendo de que reflexionando lo de las... Sí. O decía, oye, que hagas bien a tu enemigo. Yo, no, me lo saltaba. Entonces ahí tenía así, iba prácticamente recortando los pasajes que no me agradaban para hacer la Biblia a mi forma, sí, personalizar la Biblia. Pero la situación es que confronta tus creencias. Sí, la idea es que estés consciente que lo que dice tal cual es lo que tienes que hacer. Confronta tu comportamiento. ¿Cuántos de aquí nos ha pasado con su tiempo devocional? Abre la Biblia y tú hiciste algo y te confronta el Señor justamente. Siempre. Porque sí es la Biblia, chicos. Sí. Y la Biblia es lo que causa, chicos, la reforma en el corazón, en la persona. De hecho, de ahí viene la reforma protestante. En la reforma protestante, chicos, viene de donde el hombre seguía las tradiciones, seguía las doctrinas de hombres y no la palabra de Dios. Y de hecho, Lutero, al estudiar la Biblia, se cuenta, o sea, la Biblia dice que la salvación es por fe. Y en ese entonces estaban las indulgencias a todo lo que da, chicos. ¿Saben qué son las indulgencias? Sí. Eran los certificados que comprabas con el cual te daban el pase al cielo. Te quitaban el tiempo de purgatorio y te daban eso. Y era un excelente negocio, chicos. Sí. Con eso se construyó la Capilla Sixtina y demás. Con dinero de almas enviadas al infierno. Y llega Lutero, lee la Biblia y dice, esto no es así. La salvación es gratis. ¿Y cómo les digo esto? Se les va a echar a perder el negocio. Es gratis y es por amor de Dios hacia los seres humanos. Porque si lo compras, ¿cuál amor se muestra? Llego yo con flores, con mi amada, y le digo a la novia, es para ti, son 50 pesos. ¿Vas a ver el amor de Dios? No. Exactamente. Y así pensamos que llega Dios con nosotros. Llega con las flores y dice, son 100 pesos, por favor. Y te amo. Y dices, oye, pero te lo bajé, tranquilo, te lo bajé, me costó 1,000, te lo dejo 100. No, pues ni aún así. Pero Dios, la lógica de Dios es, te muestra cuánto te ama, te perdona los pecados gratuitamente, y Él, si tú lo recibes de forma genuina y lo crees, vas a corresponder por amor, al amor que Él dio por ti. Dice la Biblia que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero, conquista nuestro corazón. Y algunos que leen la Biblia, pero como les digo, ignoran los versos que se contraponen a sus creencias o a estilos de vida. Lectura selectiva, como les he estado comentando. Sí, no lo toman en serio. Y arrepentimiento, chicos, es estar dispuesto a dejar tus creencias y cambiarlas por las de la Biblia. Es bien canijo eso, chicos. Porque voy a leer la Biblia y es, oh my goodness, voy a ser confrontado con todo lo que pienso mal, con todas mis creencias mal y con todo mi comportamiento mal. Y no me puedo saltar nada. No puedes ser selectivo con la Biblia. Porque si eres selectivo con la Biblia para creer lo que tú quieres, a final de cuentas estás creyendo tu propia ideología. Sí. No estás renovando tu mente. Estás triturando la Biblia, cortándola para seguir con tu forma de pensar. Leer la Biblia es lo que te va a ayudar a depurar tus creencias, a cuestionarlas e incluso analizar sus fundamentos. Si quieres creer lo que tú quieres, no te has arrepentido. Oye, eso no me gustó de la Biblia. Mi chavo, el convenio para venir a Cristo, lo que Jesús te dijo cuando te dijo que te arrepientas y crees en el Evangelio, no fue como que esto sí, esto no es. Una rendición total a tu forma de pensar, a tus creencias por las de Cristo. Probablemente es un proceso. Es un proceso, obviamente, pero tiene que haber esa disposición. Sin esa disposición no hay conversión. ¿Sí? Y hay gente que entra con sus paradigmas
y no quiere creer lo que viene en la Biblia. Y aún cristianos, recuerdo discusiones con ellos que me decían, es que enojarse es pecado. Y yo, o sea, Jesús no se pudo haber enojado. Y yo, ¿has leído la Biblia? Dice, Jesús, ¿no te acuerdas el caso del látigo donde hizo y sacó a las mesas? Y tú crees que estaba así, estaba indignado. Dice la Biblia que el celo, o sea, el enojo por tu casa me consume. O sea, pero queremos pensar lo que nuestras tradiciones nos dicen. O cosas que dicen, no, es que Dios no envía gente mala al infierno porque Dios es amor. Sí. Y son ideas que tenemos. Y la gente tiene. O yo puedo vivir en unión libre. Lo importante es que nos amemos. ¿Significa que todo lo que nos enseñaron de chiquitos está mal? No puede ser. Muchos dicen. De eso se trata. Llegas a Cristo y se te dice, o se te debió haber predicado el arrepentimiento, es decir, se te había dicho, tienes que cambiar tu forma de pensar. Es decir, cuando alguien te dice, cuando Jesús dice que te arrepientas, significa que todo lo que te enseñaron desde chiquito tiene que ser corregido, reformado. Sí, venimos con una mentalidad equivocada y tenemos que cambiarla por la mentalidad de Dios. Y hay algunos que leen, por eso tienes que leer la Biblia diariamente para renovar tu mente. Pero si vas a leer, tienes que leer una versión que entiendas. Déjame decirte, la Reina Valera, que es español antiguo, es la más fidedigna. Pero ahorita estamos estamos yéndonos no por lo más fidedigno, sino por lo más entendible. Sí. A lo largo de la vida, de tu caminar cristiano, te invito a que leas varias versiones. Pero si tú estás comenzando, comienza con la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente. ¿No son perfectas? No. Pero son lo suficientemente entendibles para que te confronte la palabra de Dios con tu estilo de vida, con tus creencias. Y lo vas a entender. Yo recuerdo cuando había leído la Biblia muchas veces en la versión Reina Valera y la leí Proverbios, por ejemplo, en la nueva versión internacional y para mí fue como si nunca lo hubiera leído. Yo, wow, entendí Proverbios y no son así como dichos enigmáticos. Porque parecían así, en serio. Yo, wow, sí. Sí, como que esa sabiduría tan profunda que me pasaba por encima. La leí en una versión contemporánea y dije, wow, ya le entiendo. Recuerdo que algo así le pasó a mi esposa cuando leyó la Biblia en Nueva Traducción Viviente. Para ella fue como que llevaba años de cristiana. Me decía, es como si nunca hubiera leído la Biblia. Así tan fuerte. Porque te aterriza el significado a lo que al día de hoy, chicos. Y no es para que te quedes con esa versión. Léela en varias versiones. Pero sí comienza con una versión que es entendible para ti. ¿Sí? Oye, que tiene versículos que le faltan, etc. Mira, la Biblia se defiende a sí misma. Si le quitaron tal versículo y demás, se contrapone con otros versículos que también sí están incluidos. Se complementa, exactamente. Entonces no hay problema con eso. Y si vas a leer las versiones contemporáneas, lee las notitas que vienen ahí, que son ahí esos detallitos que le quitaron, que debes de leerlo. ¿Sale? Entonces tienes que leer la Biblia. Tienes que cuidar lo que consumes y leer la Biblia como parte del hábito. Acuérdate, tú y yo como cristianos tenemos una responsabilidad no solamente como la del mundo tiene, que ya cumplí con mi trabajo y ya terminé. O a descansar, ya llegué a mi casa a descansar y pasármela bien. Tú y yo tenemos una responsabilidad sacerdotal. Es decir, no solamente tenemos que cumplir con nuestras profesiones y con nuestro trabajo, tenemos que prepararnos para representar bien a nuestro Señor. Y por eso se exige de ti una preparación espiritual. Tú llegas después de tu trabajo o antes de comenzar el día a prepararte en tu ejercicio espiritual con la lectura de la Biblia, con pasar tiempo con Dios, porque tú tienes una responsabilidad sacerdotal. Es decir, tienes que representar a Dios en lo que haces, en lo que piensas, en tu conducta. Entonces tienes que leer la Biblia. También tienes que, dentro del cómo, chicos, tienes que volverte consciente que gran parte de la guerra espiritual se lleva a cabo en la mente. Aquí, chicos. Las áreas que Satanás controla, las áreas en las que Satanás te controla, es porque has aceptado sus creencias. Satanás tiene control sobre ti por las creencias mentirosas que él ha podido insertar en tu vida.
Dice 2 Corintios 10 del 3 al 5. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, destruimos argumentos y llevamos pensamientos a la obediencia de Cristo. Es mental la guerra espiritual. Fíjate que dice que no luchamos como lucha el mundo, sino que nuestras armas espirituales son para gestionar la mente, derribar argumentos y llevar cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo. Si tú no estás consciente de que la guerra espiritual se lleva principalmente en la mente, el enemigo te va a hacer trizas. Porque el único poder que tenía la serpiente, chicos, con el cual ocasionó la caída, ¿cuál fue el único poder que tenía la serpiente? La mentira es la palabra. La palabra. La mentira, chicos. Es lo único. Y la única salvaguarda para la palabra mentirosa del enemigo es la palabra de Dios. La única. Dice Génesis 2 del 16 al 17, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? No podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al árbol el fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué fue lo único que hizo, chicos? Una palabra mentirosa que fue aceptada por Eva. Suficiente para darnos en la torre a todos. El poder de la mentira, chicos. Oh, sí. Dice, la mujer vio el fruto que era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también comió. Y es algo muy fuerte, chicos, porque la verdad es que pensamos que el pecado es individual, pero la verdad es que nos llevamos al traste a todas las personas con que nos relacionamos. Entonces tienes que volverte consciente de que la guerra se lleva a cabo en la mente, chicos. Y el enemigo va a meter mentiras para tratar de controlarte tu comportamiento. Pregunta, chicos. ¿Por qué comió la mujer el fruto prohibido? La mentira. Porque aceptó la mentira. Fue engañada. Aceptó la mentira. ¿Por qué tú y yo a veces andamos en desobediencia? ¿Por qué la humanidad anda en desobediencia? Porque ha aceptado la mentira. Por eso dice, ¿han escuchado el dicho de que ten cuidado de tus pensamientos? Dice, ten cuidado de tus pensamientos porque ellos se transformarán en palabras. Ten mucho cuidado de tus palabras porque ellos se transformarán en acciones. Ten cuidado de tus acciones porque ellas se transformarán en hábitos. Ten mucho cuidado de tus hábitos porque ellos moldearán tu carácter. Y ten mucho cuidado de tu carácter porque de él dependerá tu destino. Todo partiendo de aquí, chicos. Por eso tu victoria o derrota en tu andar cristiano tiene que ver con tu forma de pensar. La vida de derrota o victoria depende de los pensamientos que aceptas, de si aceptas los pensamientos de Dios o los del enemigo. Así como sucedió con Eva y Adán al inicio, sigue sucediendo contigo hoy en día. El enemigo sigue viniendo contigo, metiéndote o incitándote, metiendo pensamientos mentirosos, palabras mentirosas que van a tratar de moldear tu comportamiento para desviarlo de la voluntad de Dios. Todavía, chicos, no solamente para Adán y Eva. Y es aquí donde entra la tarea de el hábito de administrar tus pensamientos. Esta tarea, chicos, es de las más cansadas. Es que tienes que desarrollar el músculo mental. Es aquí el músculo mental, chicos. O sea, no es músculo físico, es mental. Porque tienes que ejercitarte continuamente y estar alerta continuamente mentalmente. Sí, así es.
Mira, tú vienes de una etapa, de una fase de antes de Cristo, relax, donde tú dejabas desfilar todo pensamiento que entraba. Era como que así fluía. Tú estabas aplatanado en el sillón, dejando, pasa usted. Sí, Sí. todo venía ahí. Y hoy llegas a Cristo donde tienes que estar parado en guardia, velando y tirándole a cualquier pensamiento que no venga de Dios. Está bien intenso eso. Y es vienes de una etapa de flojera aquí mental a una etapa de ejercicio mental y alerta mental. ¿Cómo se administran los pensamientos, chicos? Vamos a ver cómo se administra. Es indispensable esto para la vida cristiana en todos los sentidos, chicos. Porque el enemigo sigue hablando. Y déjame aclarar esto. Dice la Biblia que son espíritus. Nuestra guerra no es contra carne y sangre. Y como leímos en 2 Corintios capítulo 10, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. ¿Para qué? Para destruir argumentos y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es espiritual, chicos. Cuando el enemigo viene, como es un ser espiritual, él sigue hablando. Y como es un ser espiritual, ¿sabes cómo tú lo percibes? Como un pensamiento. El mundo espiritual, chicos, lo que sucede en el mundo espiritual, se percibe, cuando Dios te habla, se recibe como un pensamiento. Y cuando el enemigo te habla, se recibe también como un pensamiento. Tu mente, Dios nos diseñó, nos codificó no solamente para pensar, idear, ser creativos, analizar, tener tu voluntad, sino también como una antenita para detectar lo que sucede en el mundo espiritual. Y somos abiertos al mundo espiritual. Ahorita vamos a ver ejemplos de eso. Pero es ahí donde, primera cosa que tienes que hacer para administrar tus pensamientos es distinguir los pensamientos tuyos y los que no son tuyos. Es decir, no porque parezca en tu mente es tuyo. Llegó un pensamiento. No es tuyo necesariamente, chicos. Los pensamientos que te vienen a la mente tienen 3 fuentes. O son tuyos, o vienen de Dios, o son de Satanás. Sí. 3 fuentes. Tuyos, o de Dios, o Satanás. Tienes pensamientos y vienes, y esto lo enseña claramente la Biblia. Sí. Pensamientos, por ejemplo, de Satanás. Colosenses 1:8 dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano. Aquí te habla una fuente que es el pensamiento humano. Dice, y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. Te hablan las 3 fuentes. Pensamiento humano, los poderes espirituales de este mundo, y de Cristo. Las 3 fuentes de los pensamientos. O tuya, o de los entes espirituales demoníacos de este mundo, o de Dios. ¿Vamos? Ejemplos de pensamientos que vienen por Satanás. Mateo 16, del 21 al 23 dice: desde entonces comenzó Jesús a aclarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿A quién reprendió Pablo aquí? A Satanás. Pero sí es Pedro. Sí, pero detectó al Espíritu que estaba hablando a través de Pedro. Vio que esos pensamientos, esa plática, estaba siendo inspirada ¿por quién? Por Satanás, que estaba allí. Sí. ¿Vienes inspiración demoníaca? Y eso que Pedro, versículos anteriores, había sido inspirado por Dios para reconocer a Jesús como el Mesías. Hablando de cómo puede ser inspirado por Dios el Padre y también por Satanás. En unos cuantos versículos, chicos. Así pasa también con los cristianos. No crees, pues es que Pedro. No. También te pueden llegar pensamientos de inspiración por Dios y también pensamientos de inspiración por Satanás. Otro pasaje es Ezequiel 38, del 10 al 12, que dice: esto dice el Señor soberano. En ese tiempo te vendrá a la mente malos pensamientos y tramarás una estrategia perversa. Dirás: Israel es un país sin protección, lleno de aldeas y murallas. Marcharé contra Israel y destruiré a su pueblo
que vive tan confiado. Iré a esas ciudades que antes estaban desoladas y que ahora están repletas de gente que regresó del desierto de muchas naciones. Las saquearé y me llevaré un enorme botín, porque ahora los habitantes son ricos en animales y en otras posesiones. Piensan que la gente gira alrededor de... que el mundo gira alrededor de ellos. Fíjate que está diciendo que te vendrán malos pensamientos. Te vendrá a la mente malos pensamientos y te amarás una estrategia perversa. Si tú estás buscando la presencia de Dios, en ese momento tienes la seguridad que lo que te venga es solo de Dios. No. Si estás buscando la presencia de Dios, chicos, y cualquier cosa que te venga, no. Ahorita vamos a ver cómo se distingue, chicos. Sí. Tienes otro caso, 1 Crónicas 21:1. ¿Te acuerdas? Esto fue un episodio que le sucedió a un personaje muy amado, que es David. Dice, Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Pregunta, ¿tú crees que Satanás se le apareció en persona? Dijo, se le apareció, sí. David, tengo una encomienda. Haz un censo individuo. El diablo ahí con la colilla y el... ¿Cómo sucedió esta situación, chicos? Le llegó una idea a David, dijo, voy a hacer un censo. Y lo filtró con la palabra. No lo filtró, chicos. La palabra le decía, hey, te dice ahí, de acuerdo a la ley, si va a hacer un censo, tiene que cumplir ciertos requisitos. Y David no filtró su pensamiento con la palabra de Dios. ¿Sí? Oye, ¿cuál es la salvaguarda para saber, para contrarrestar los pensamientos del enemigo? Puede ser como dicen, oye, es que estás en oración, te metes en la presencia de Dios y te llega un pensamiento, y porque estabas en oración, en la presencia de Dios, ese pensamiento es de Dios. ¿Por qué no? Exactamente, chicos. La única salvaguarda para contrastar el pensamiento del enemigo es la palabra de Dios. Tú puedes orar todo lo que tú quieras. Y el enemigo te puede decir, sí, ora. Sí, al cabo es un ignorante. Yo le puedo manipular todo lo que quiera. Sí. La única salvaguarda, dice Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Es el único parámetro que tenemos para distinguir, chicos. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. La Biblia te da ese parámetro. ¿Cómo puedes distinguir la mentira si no conoces la verdad, chicos? ¿Cómo? Va a ser como un niño desviado por cualquier viento de doctrina. Y déjame decirte, los charlatanes utilizan mucho esos episodios emocionales, espiritualoides y demás, siendo aquí la presencia de Dios y me está diciendo que esto y lo otro, y te sacan herejías. Pero te las visten acá espiritualoides. Y tú, herejía, esto contradice esta palabra de Dios. Esto. Porque tú estás ya pensando bíblicamente. Es el único parámetro que tenemos para distinguir, chicos. Tú ignoras la Biblia, tú no tienes forma de distinguir si el pensamiento es de Dios o Satanás. Y es ahí donde tienes que entender que ese pensamiento puede venir de Satanás. Y el único parámetro para distinguirlo es la palabra de Dios. No tus experiencias, no al sentir, no, es ¿qué dice la Biblia? No conozco la Biblia, estás frito. También puede venir inspiración espiritual, inspiración por el Espíritu Santo, chicos. ¿Te acuerdas Pedro antes de cajetearla con Jesús? De que empezó a decirle que tuviera compasión de sí mismo. Mateo, en el versículo 17, Pedro dice, le dijo a Jesús que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pregunta, se le apareció el Padre Celestial a Pedro, le dijo, Pedro, te voy a dar un secreto. Te voy a decir quién es Jesús. ¿Se le apareció el Padre? No. ¿Cómo vino eso?
Pensamiento, chicos. Inspirado por Dios. Juan 16:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Es el Padre que revela? Sí. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia de Dios y del juicio que viene. ¿Quién es el que convence de pecado, chicos? El Espíritu Santo. Cuando viene convicción de pecado, ¿qué inspiración está recibiendo? La del Espíritu. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona, chicos, porque se aparta el Espíritu Santo. ¿Y quién ahora te convence contra el pecado? Nadie. Nadie te convence. Entonces, como nadie te convence, no te puedes arrepentir. Esas convicciones de pecado es el Espíritu Santo llevándote que te arrepientas. Es el Espíritu Santo, inspiración de Dios. Efesios 3:5 dice, ese misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. ¿Cómo se les reveló, chicos? Inspiración por el Espíritu Santo. Sí, las enseñanzas personales de Jesús. De hecho, incluso a los profetas del Antiguo Testamento, 2 Pedro 1:21 dice, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Pregunta, ¿a los profetas del Antiguo Testamento se les aparecía el Señor? No, venía la palabra de Dios a su mente. Y ellos empezaban a hablar, chicos. Y eso también pasa con nosotros, no solamente con los autores de la Biblia. Pasa con nosotros. Obviamente, tenemos la certeza que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y es lo que nos ayuda a evaluar si lo que tú estás escuchando es inspirada por Dios o no. Pero tú y yo tenemos que recibir esa inspiración porque ¿quién es que te puede enseñar para qué fuiste creado? ¿Cuál es tu propósito, tu llamado? Sino solamente el Espíritu de Dios. Dice 1 Corintios 2, del 11 al 12. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por gracia Él nos ha concedido. ¿Sigamos entendiendo, chicos? Es aquí Dios diciendo que es por su Espíritu Santo que Dios te revela lo que Él te ha concedido. Y el Señor te revela a ti tu propósito particular. Vienen ideas que te inspiran acerca de tu llamado, de lo que Dios ha puesto en ti a hacer. Dice la Biblia que el Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Sí. 1 Juan 2:27 dice, y ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él les enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. ¿Y sabes cómo el Espíritu Santo suele mucho hablar, chicos? Con inspiración. Te trae la palabra de Dios en el momento en que lo necesitas. Te recuerda la palabra de Dios. Y eso es genial. ¿Por qué? Porque estás en una situación y un pasaje que habías leído y no te acordabas, llega en ese momento. Dice, hey, dice esto la Biblia. Y tú, ¡oh! Te lo recuerda. Y esa palabra que te viene a la mente, ¿sabes quién es? El Espíritu Santo recordándote. El Espíritu Santo. También la inspiración obviamente puede ser tú, chicos. Dice Colosenses 1, como habíamos leído, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano. ¿Hay ideas que nacen del pensamiento humano? Sí, chicos. Hay ocurrencias que son propiamente tuyas. Sí. Por eso, cosas como decía Pablo en 1 Corintios 7:12, que le preguntaban acerca de una temática y decía, ¿sabes qué? Esta no es idea de Dios, no es inspiración de Dios, esto es opinión mía. Dice Pablo, a lo demás yo digo, no el Señor. Sí. 2 Pedro 1:21 dice Pedro, porque el profeta la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, es decir, no en la mente humana, chicos. O también cuando le preguntó Jesús a los fariseos, Mateo 21:25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era?
del cielo o de los hombres? ¿Qué estaba hablando Jesús aquí? Está hablando de dónde surgió la idea del bautismo. ¿Fue inspirada por Dios o fue una idea de los hombres? Tú tienes que distinguir esto, los pensamientos tuyos y los que no son. Y es aquí donde, chicos, este proceso de administrar, de distinguir los pensamientos, ¿es del enemigo, es mío o es de Dios? Es continuo ante cada pensamiento que llegue. Y esto es como poner un portero en tu equipo, chicos. ¿Tú irías a jugar la final sin portero, hablando de fútbol? ¿Por qué no? ¿Te harían trizas? Bueno, tú debes de poner un portero en tu mente que pare todos los goles que el enemigo quiere poner en tu mente. Te va a venir el pensamiento del enemigo, ¡ping! Y típicamente, ¿sabes qué va a hacer? En primera persona, para que te los traigas como si fuera una ocurrencia tuya. Dice, ay, chin, esta persona me hizo esto. Y te lo digo como si fueras tú. Y tú, chin, esta persona me lo hizo. Se va a ver como lo que le voy a hacer. Y tú lo dices en primera persona. Y tú te lo tragas y él está pensando por ti y tú lo estás tragando. Ah, sí. Y te lo tragas por no administrar tus pensamientos. Sí. Tú tienes que poner un portero que pare todos esos goles. Tú tienes que poner una aduana. Llega el pensamiento, a ver, el pasaporte, ¿dónde viene? ¿Viene del infierno? No entra. ¿Viene del cielo? Ok, permitido. Sí, o es de casa, también permitido. Pero tienes que monitorear o auditar todo pensamiento que entre a la mente. Oye, te llegó el pensamiento del enemigo. El hecho que te haya llegado a la mente no significa que sea tuyo y no significa que tengas que sentirte culpable por ello. Oye, Alberto, es que me llegan malos pensamientos y me hace sentir culpable. ¿El enemigo habla? Sí, el problema no es eso. El problema es, ¿lo estás aceptando o no? ¿Lo estás rechazando o no? Y es donde entra la siguiente parte. Tú identificaste que son malos pensamientos. Entonces, oye, ¿puedes tener malos pensamientos de origen tuyo? Sí. Pero vamos a dar por default que son del enemigo, porque en lo que son peras o manzanas, típicamente son del enemigo. ¿Qué haces? Llega el pensamiento, tienes que rechazar y reprender dicho pensamiento. Tienes que tomar una participación activa en aceptar o rechazar el pensamiento. Tienes que rechazarlo o reprenderlo. Fíjate cómo operaba Jesús en este sentido. Jesús reprendía al espíritu demoníaco que le mandaba los malos pensamientos. Y tú tienes que hacer eso. Tienes que reprender al espíritu demoníaco que te está mandando esos pensamientos. Jesús tuvo la necesidad de hacerlo. ¿Cuánto más nosotros? No, es que yo soy mejor que con Jesús. Yo no necesito eso. Si no eliminas la fuente de esos pensamientos, su persistencia te va a vencer. Hay demonios en el ambiente y te van a meter pensamientos. Tú no reprendes la fuente de ese pensamiento, va a estar persistiendo. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue tentado? Llegó el enemigo. ¿Y cómo reaccionó Jesús? Le dijo, vete, Satanás. Reprendí eso. Sí. Decía, quítate delante de mí, Satanás. Cuando le metió el pensamiento por medio de ese Pedro. Sí. Lo rechazaba, chicos. Y traía a la mente un pensamiento bíblico que contrastaba el mal pensamiento. ¿Por qué? Porque un pensamiento se sustituye con otro, chicos. Si yo te digo ahorita, oye, no pienses en un elefante rosa, ¿qué te vino a la mente? Un elefante morado. Bueno, hay excepciones. Pero típicamente, hay gente daltónica, pero típicamente típicamente viene eso ese pensamiento. Y la única forma de quitarlo a ese pensamiento que te llegó a la mente es contrarrestarlo con otro pensamiento. Y tienes que tener un pensamiento bíblico, chicos. Jesús no solamente reprendía a la fuente de inspiración demoníaca de ese mal pensamiento, de ese pensamiento que lo estaba llevando a la tentación, sino que lo sustituía con un pensamiento bíblico. Decía, aparte de mí, Satanás, porque escrito está.
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. ¿O te acuerdas cuando se le presentó Pedro y con ese mal pensamiento inspirado por el enemigo? Dijo, apártate de mí, Satanás. Y acto seguido, trajo a la mente o a la plática la perspectiva de Dios. Dice, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué le aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Fíjate, Pedro le estaba diciendo, ten compasión de ti, no mueras. Y Jesús diciendo, Dios dice que de qué te sirve ganar el mundo entero, vivir, ganar tu vida y perderla. Es mejor darla por la causa de Dios. Estaba dando el pensamiento bíblico ante la tentación que lo estaba viniendo a confrontar. Lo mismo tú y yo tenemos que hacer eso. Llega el pensamiento, dice, oye, pensamientos de envidia, lo que tú quieras, sí, apártate de mí, Satanás, porque escrito está que debemos de gozarnos con los hermanos, con los que se gozan, cuando les vaya bien. Sí. Y contrarresta ese pensamiento. Y eso se hace de forma continua. Y esa reprensión tiene que ser de forma verbal, chicos, porque los demonios no escuchan los pensamientos. Obviamente no tienes que gritar ni nada de eso. Tú puedes hacerlo de forma simulada. Apártate, mis Satanás, porque tienen un muy buen oído. Pero tienes que hacerlo. Si no lo haces, el enemigo va a estar ahí persistiendo hasta que caigas. Eso es cuando sucede, cuando Satanás te mete pensamientos, chicos. Pero también vimos, ¿quién más te mete pensamientos? Dios te mete pensamientos. Y cuando te mete el pensamiento Dios, ¿qué debes hacer? Debes aceptarlo y creerlo. El hecho de que te venga Dios con un pensamiento no significa que automáticamente lo vas a aceptar. Hay gente que le llega pensamientos de Dios que son bíblicos y demás, que Dios le está diciendo, yo te amo, hijo y demás. Y entonces, no puede ser, es demasiado bello. Y lo rechazan. En serio. Tienes que aceptarlo, tienes que creerlo. Mateo 16, del 7 al 11 dice, al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. ¿Te acuerdas el episodio donde había Jesús multiplicado los panes y demás? Y Jesús les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos comenzaron a discutir, es que no traímos pan, hombre, Jesús nos está reprendiendo. Y estaban en otro canal. Jesús supo que hablaban de eso y les dijo, ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, de los saduceos. O sea, ellos habían visto la obra de Dios, pero ¿lo habían creído? No. Y andaban con otra onda, chicos, porque no creían en la obra de Dios. Fue el mismo reclamo que Dios le dio a los israelitas cuando salieron de Egipto. Le dijeron, ¿hasta cuándo van a desconfiar de mí después de todas las obras que he hecho delante de ellos? Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Por qué no les aprovechó la palabra, chicos? Porque no la creyeron. Puede venir el pensamiento de Dios, de consuelo y demás, y tú rechazarlo, no creerlo. Tú lo rechazas al no creerlo. Puedes tú estar en la presencia de Dios y puede venir el consuelo y la perspectiva de Dios y tú rechazarla, al no abrazarla, no creerlo. Romanos 4, del 18 al 21 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Fíjate cómo dice, persistió en la fe, en la palabra de Dios. Y es lo que tienes que hacer tú. Pensamientos que son de Dios, abrázate de ellos.
Aférrate a ellos. Aquí tienes que entender que hay una aclaración con respecto a los pensamientos del enemigo, chicos. ¿Sabes qué áreas va a atacar típicamente el enemigo cuando te meten pensamientos? Los pensamientos que inserta el enemigo apelan típicamente a alguna debilidad tuya. Sí. Alguna debilidad tuya. A la naturaleza pecaminosa, a tus necesidades físicas, emocionales, a tus sueños o anhelos. ¿Te acuerdas cuando Satanás se presentó a tentar a Jesús? A los 40 días, cuando estaba más débil. Y la primera tentación, convierte estas piedras en pan. Dice Mateo 4, del 2 al 3. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino el tentador. En el momento de debilidad. Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se convierten en pan. O Santiago 4, del 1 al 4. Te dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Fíjate aquí cómo estaban esas riñas y demás por sus necesidades emocionales. Querían llenarse con las cosas de este mundo, con los placeres de este mundo. Y el enemigo va a tentarte con eso. Como dice 1 Juan 2:16, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico y un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y pasiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Fíjate, deseo por el placer físico, la avaricia, lo insaciable de todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y pasiones. Y el enemigo va a tentarte con esos anhelos, esos deseos que tienes, esa hambre emocional. Va a apelar a tus debilidades, a tus necesidades. Sí. Este hábito, chicos, ¿cuántos de aquí ya tienen el hábito forjado de administrar, distinguir primero, de poner el portero, la aduana que distingue los pensamientos? Este hábito se tarda tiempo en desarrollarse, chicos. Pero es de suma importancia. ¿Sí? Tienes que disciplinarte con ese hábito. Va a haber caídas, pero tienes que levantarte. Ok, tengo que administrar bien. Práctica, una y otra, hasta que sea de forma automática, chicos. Llega el punto donde el enemigo ya ni... O sea, tú ya reaccionas de rebote porque la tremenda práctica que tienes. Llega el enemigo y tú automáticamente ya lo extinguiste, ya rependes al enemigo y ya rechazas eso. Y sigues como si nada. Ya ni te das chance, apenas al enemigo decir, y ya lo rechazaste. Así de tan... En serio. Pero eso se requiere práctica. Es muy complejo, chicos. Porque al inicio estás acostumbrado a que entre y desfile todo pensamiento y el poner en orden de cuál es tuyo, cuál no y reformar eso es complejo. Recuerdo situaciones, mi esposa dio testimonio en una predicación. ¿Cuál fue el mensaje que compartiste, amor? El de donde hablas tu experiencia con la mente renovada. ¿Cuál es el mensaje que compartió? Ella nos compartió una vez donde, oye, estábamos teniendo una problemática matrimonial y llevamos 2 años de haber dado el taller de mente renovada y demás. Y ella estaba viviendo una vida miserable en el matrimonio conmigo, sí. Pero era una cuestión mental. El enemigo metía queja, metía situaciones de desánimo, y los pensamientos desfilaban por todo, como si entraran por su casa. No había portero que parara nada, no había aduana que extinguiera nada. El Señor la confronta a mi esposa en ese periodo y la lleva en un proceso de disciplina así intensa. Llegaba un pensamiento y el Espíritu Santo le decía a mi esposa, ese pensamiento, eso no viene de mí y lo tenía que rechazar. Esa actitud, nada de queja, da gracias por eso. Esto con eso. Y empezaba a administrar pensamientos. Tal fue la administración de pensamiento
y él lo comprobaste en su testimonio, que de vivir una vida miserable, amarga, ahora se convirtió en una vida llena de gozo, por cambio de actitud, chicos. Y yo de ser el peor esposo me convertí en mejor esposo, sin yo haber cambiado nada. Solamente con el cambio de actitud. Solamente administrar los pensamientos. El enemigo le metía pensamientos y ella estaba defendiendo de eso. Y déjame decirte, es la razón por la cual tenemos un buen matrimonio. Porque no crees que ha parado. Llegan, ya más esporádicos, pero llegan los pensamientos y demás, de mala actitud, de queja, de rencilla, y llegan en primera persona, chicos, pensamientos. Dice, no me hizo de almorzar, o pensamientos de conflicto, de enojo, y demás. Y tú no. Y lo grueso del pensamiento, chicos, que viene cuando llega a tu mente, es que no solamente es una idea, llega el pensamiento con las emociones, con la satisfacción, con la queja, con el enojo. El pensamiento activa las emociones, chicos, y lo hace más complejo. Entonces, cuando tú rechazas el pensamiento, no solamente estás rechazando el pensamiento, estás rechazando las emociones que lo conllevan. Pero a veces aplacar las emociones es complejo, porque ya tomando las emociones puedes tomar control más allá de los pensamientos. Ya enojado, aunque yo no tenga razón de enojarte, ya tomo control de eso. Pero este proceso, chicos, tienes que ejercitar. Tú tienes que estar administrando tus pensamientos continuamente. Sí. ¿Sabes? Los ataques de la mente son más susceptibles, eres más susceptible a los ataques de la mente cuando estás más cansado. Tú tienes que estar consciente de eso. Estás más cansado y la guardia baja. Y el enemigo aquí. Hombre, yo soy más tentado y empiezo a andar simple y decir tonterías, típicamente cuando estoy cansado. Que mi esposo ya sabe la hora. Dice, ya llegó la hora de... Sí. También cuando estás emocionalmente cargado, porque no tienes la mente despejada. Sí, no has hecho tu cuartito. O también cuando estás saturado, chicos, porque no tienes la mente para analizar bien las cosas. Estás con tengo que estar pendiente de eso y no tienes la mente para analizarlo. O cuando estás físicamente o emocionalmente comprometido, adicto. Es que me gusta. Y tú sabes que no te conviene, pero estás ya, es que la... sí. Es decir, no has muerto tus emociones. O cuando estás desconectado de Dios. O cuando ignoras la palabra de Dios. Esto, chicos, es pensamiento que llena tu mente directamente. Pero tienes que estar alerta de los otros conductos. Uno es la forma directa. Satanás te mete pensamientos de forma directa. ¿Vamos? La otra son las personas, chicos. Tú no solamente administras los pensamientos cuando te llegan de forma directa. Tú administras los pensamientos cuando te llegan también por medio de personas. Satanás puede querer meterte los pensamientos no solamente de forma directa. Muchas veces va a usar gente alrededor tuyo para meterte malos pensamientos. Por medio de pláticas. Por medio de entretenimiento. La cultura. De hecho, cuando más baja la guardia, es en pláticas entre amigos, así como si nada. O cuando la persona con la cual estás platicando es una persona de posición, de respeto y demás. Tú vas, pero yo confío en ti. No, mi chavo. Tú tienes que estar en guardia. O entretenimiento, tú vas al cine y tú bajas la guardia porque vas en plan de relax, de distraerte. Cuando ahorita los medios de entretenimiento son medios de endoctrinamiento, chicos. Satanás quiere bombardearte. De hecho, mis hijos se han tenido que enseñarles a que, oye, vamos a ver esta película, pero vamos a analizarla. Y están todos así analizando la película porque saben que tienen mal mensaje. Ya no están relax y disfrutando. Están, aquí viene tal mensaje. Se convierte en tarea, chicos. Ya mentalmente así salimos agotados. Ok, vamos a hacer otra cosa. Porque estamos con la guardia. Porque sabemos y entendemos que los malos pensamientos no solamente vienen de forma directa. Muchos vienen por las pláticas. De hecho, muchos llegan en forma, por ejemplo, de chisme. Proverbios 6, 16 al 19 dice, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que son detestables. Los ojos que se enaltecen,
la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren hacia los malos, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Como ve que tú estás ministrando bien tus pensamientos y más, el enemigo llega a un hermano contigo y te da un mal reporte. Y tú, chin, como no lo viste en forma de pensamiento, no lo administraste y te lo tragaste. Y el enemigo logró meter ese pensamiento. ¿Qué dice la Biblia? Oye, llega un hermano con un mal reporte. Le dice a la Biblia, Proverbios 18:7, hermano, tú me dices una versión, pero hay que escuchar la contraparte. A lo mejor te refuta todo lo que dices. Sí. Y si tú no estás en guardia en eso, chicos, tienes el caso de Pedro. Pedro que le dijo, Señor, ten compasión de ti mismo. Y llegan pensamientos de división, de falso testimonio, de autocompasión, por medio de gente a lo tuyo. O para que hagas cosas pecaminosas. A veces las pláticas te meten pensamientos de desánimo, depresión, de contienda contra otro hermano, etc. Y tú no administras esos pensamientos. Llega eso, tienes que hacer lo mismo que hizo Jesús cuando llegan los pensamientos. Refutarlo clara y directamente, así como le dijo Jesús. A ver, vengan para acá. ¿Quieres ganar tu vida? Si la ganas, vas a perderla. Pues si tomas tu cruz y estás dispuesto a perderla, vas a vivir. Jesús estaba refutándolo directamente, chicos. Llegan contigo pensamientos de contienda, de chisme y demás. Sé claro y refútalo. Trae la mente lo que dice la Biblia. Hermano, ¿dice la Biblia esto? Ten cuidado con lo que estás diciendo. Sí. Estate alerta, no solamente con los pensamientos que te llegan, con las conversaciones que tienes y con el entretenimiento que consumes. Ahorita estamos en una era donde tienes que estar continuamente alerta. Si no, te vas a tragar el pensamiento. Te vas a tragar aquello que el enemigo quiere insertar en tu mente para controlar tu comportamiento. ¿Estamos conscientes? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas en tu palabra cómo debemos de renovar y administrar nuestros pensamientos, Padre. Y queremos estar alerta, Señor. No tragarnos cualquier pensamiento, cualquier idea que el enemigo nos ensarta, Señor. Queremos estar filosos, Señor, en la guerra espiritual, así como tú nos enseñas, Señor, y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, Señor. También queremos estar, Señor, alerta de los pensamientos que se insertan por medio de pláticas, Señor, por medio del entretenimiento, por medio, Señor, de aún la cultura y aún la música, Señor. Señor, seamos sabios en lo que consumimos, Señor, para que podamos mantener y guardar, como dice tu palabra, nuestro corazón. Que guardemos, como dice tu palabra, Señor, sobre toda cosa guardada, nuestro corazón, Señor. Porque de lo que dejemos entrar ahí, Señor, va a depender la calidad de vida que vivamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer en esta batalla, Señor, de la mente, Padre. Que podamos conquistar la madurez, la victoria, Señor, y todos los planes que tú has preparado para nosotros, Señor. Por este proceso de renovación y administración de la mente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.